mi agradecimiento a la Universidad de Valladolid por la invitación a este campus de verano en Soria y a Marisol Encinas que contactó conmigo para que compartiera con ustedes este ratito de la mañana, no tan calurosa como en Madrid, pero vamos acercándonos a ambas ciudades. Y también, como bien acaban de decir, pues Soria me toca de cerca porque soy nieto, bisnieto, tataranieto y etcétera, 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 de sorianos del barrio de Las Casas. Así que o soy casino o soy ladino. No sé, tengan ustedes cuidado conmigo. Y además les voy a hablar de un tema que es en cierta forma el reverso de lo que el resto de mis compañeros han estado exponiendo. Han hecho un elogio del libro, de las virtualidades y las funcionalidades y los beneficios que tiene el libro, la lectura, su producción, etcétera, etcétera. Y yo vengo poco menos que a quemar los libros, a hablar de la censura, que es un tema que siempre sé que suscita morbo, es decir, la censura, quemar libros, tachar libros, coser libros, recortar hojas de los libros para impedir que determinadas lecturas, ideas, se difundan en su momento, aunque en la mayor parte de las ocasiones al final esas ideas han llegado hasta la actualidad. Pero no les voy a hacer un viaje hacia las negrura de la censura, sino que les voy a proponer algo que creo que es más importante, que es una reflexión sobre la censura y el papel que tiene la censura en la difusión cultural. Por eso, aquí se ha hablado mucho del libro como el ejemplo más evidente, material al menos, del proceso creador de la cultura, y la censura es algo así como el proceso que tiene que acompañar a la creación de la cultura, que es el control, la crítica, la desaparición o la destrucción. La cultura crece y también la cultura desaparece por determinados motivos. Solemos pensar que la censura es un proceso que tiene algo que ver, bueno, que tiene algo que ver, que tiene mucho que ver con la intransigencia, con la incultura, y sin embargo no somos conscientes de que la censura a lo largo del tiempo, de milenios, no siempre se ha ejercido desde esa perspectiva, sino que se ha ejercido desde perspectivas muy sorprendentes al respecto. Así que haré una primera parte de la presentación que tiene que ver con esa reflexión sobre la evolución de la censura. Nos remontaremos al Éxodo, a Sócrates, a Platón. Ahí parte todo. Bueno, pues Platón parte también otra cosa. Llegaremos a la censura en España en el siglo XVI, porque Marisol me pidió que lo centrara en el siglo XVI, y como es un tema muy extenso, lo centraré en las paradojas de la censura. Que veamos la censura como un proceso más paradójico de lo que nosotros pensamos. Tenemos una imagen sobre la censura en España en el siglo XVI muy clara: Inquisición, Felipe II, religión católica, luteranos, etcétera, etcétera. Y luego veremos que en el siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, y pondré algunos ejemplos personales del propio rey, la censura se ejerció de una manera un tanto paradójica para la idea general que tenemos. ¿Cuáles son esas paradojas que les voy a plantear? La primera paradoja: censurar para defender la verdad como tónica universal. Y esto plantéenselo ustedes. Todos tenemos una idea de lo que es la verdad, que normalmente corresponde con nuestra ideología. Y inconscientemente, hoy vivimos en una época donde la censura se considera pues, un delito en la mayor parte de los países, no en todos, pero inconscientemente, aunque la censura la consideremos un delito o algo negativo, nuestra ideología nos lleva siempre a criticar y a censurar determinadas ideas e incluso a avalar que se censura a quien piensa en contra de lo que nosotros opinamos. Y lo hacemos de manera inconsciente. Ya no hay un aparato represor, no hay una Inquisición, no hay en el siglo XVI, XVII y XVIII, pero inconscientemente tendemos a considerar que la verdad, mi verdad, merece
ser defendida frente a la opinión del otro. Y de ahí, de la crítica a la censura, no crean ustedes que hay muchos pasos que dar. La segunda paradoja, prohibir libros y al mismo tiempo estimular la circulación de los libros. En la España del siglo XVI, en la Europa del siglo XVI, el conflicto religioso lleva a prácticas censoras, tanto por la parte católica como por la parte protestante, de manera constante, permanente, legislada y socialmente consensuada. Casi nadie, mejor dicho, ponía en duda la censura, pero al mismo tiempo el siglo XVI, en Europa, es el periodo de mayor producción de libros y donde hay una mayor calidad tipográfica de esos libros. Los mismos que censuran son paradójicamente los mismos que incentivan la producción de libros. Lógicamente, los libros que a mí me interesa leer, los que están de acuerdo con mi ideología. La verdad se tiene que defender a través de la producción de esos libros. Y la tercera paradoja, la censura como un motor de producción cultural. La censura tiene unos mecanismos en el que al crear un canon de lo que es malo y crear un canon de lo que es bueno, entre esos dos cánones, los escritores, los científicos, los lectores de la época, crean mecanismos de producción cultural que tienen que adaptarse a ese ecosistema de censura. No podemos entender el Quijote sin entender el sistema de censura. No podemos entender todo nuestro siglo de oro sin comprender que se produce en un momento de censura. ¿Cómo hay tal esplendor cultural si se censuraba? Si prácticamente se quemaban los libros a diario, etcétera, etcétera. Ahí hay algo que es paradójico. Habrá que reflexionar y no quedarnos solo en libros tachados, libros censurados, libros quemados, libros prohibidos, índices, etcétera, etcétera. Es un ecosistema cultural, el libro forma parte de ese ecosistema cultural de toda civilización que es muy importante. Y ya por último, veremos algunos ejemplos de este Felipe II. El año que viene se celebra el 5º centenario de su nacimiento en Valladolid, en 1527. Pues bueno, pues Felipe II lo relacionamos con la leyenda negra, lo relacionamos con la censura y con la Inquisición, y me pareció que sería un buen colofón a esto que les estoy hablando. Bien, primera paradoja, la censura para defender la verdad como tónica universal. Partamos de una idea. Yo estoy hablando, yo estoy comunicando conceptos o ideas que ahora algunos estarán diciendo no estoy de acuerdo, vamos a darle alguna oportunidad para que explique lo que él quiere decir. Pero lo importante que quiero que reflexionen es que los seres humanos somos fundamentalmente seres culturales. Creamos cultura, creamos conocimiento, transmitimos ese conocimiento y lo difundimos a las siguientes generaciones. Eso es la creación de la cultura. La escritura, la transmisión de la cultura no solo se hace por medio de la escritura, hay una transmisión oral, yo ahora mismo estoy hablando. La transmisión oral nunca ha desaparecido, pero la transmisión escrita es la que poco a poco ha ido fijando lo que nosotros pensamos que pensaban los autores o las personas de hace siglos o milenios. Es la escritura, ya no es la transmisión oral, lo que nos ha llegado lógicamente. Como somos seres culturales, cualquier modificación de los canales de transmisión de la cultura, sea oral o escrita, nos supone una crisis, tanto el cambio oral como el cambio de lo escrito. Y el libro, precisamente en este contexto, como el objeto material que recoge de la manera más extensa textos escritos, el libro, se ha convertido finalmente en el instrumento principal y fundamental. Ahora estamos ya en otra era tecnológica, digital. ¿Qué libro estamos hablando? ¿El libro de papel o vamos a hablar de otro tipo de libro electrónico o digital? Pues el libro es el fundamento de nuestra transmisión cultural. Si el libro es el fundamento de nuestra identidad y transmisión cultural, no ha de sorprendernos que el libro durante milenios y los textos escritos en ellos hayan sido objetos de batallas culturales en los cuales la censura ha sido siempre una herramienta fundamental para crear y para destruir ideas. Esto en primer lugar. Segundo, la idea de que la censura de libros es una cosa que a los españoles nos gusta mucho
nos dedicamos a censurar solo nosotros porque éramos católicos y españoles. Y relacionamos Inquisición con España, Inquisición con Felipe II, Inquisición con España de los Austrias, como si la censura y otros sistemas inquisitoriales en la antigüedad, en la Edad Media, en la época contemporánea e incluso en la actualidad no hayan existido. Tenemos que quitarnos un poco el velo sobre cómo funcionaba la Inquisición, en el caso de la censura, en la España moderna. Y la mejor forma de vincular estas dos cosas que les he hablado, los seres humanos somos seres culturales, el libro es el principal fundamento de esa transmisión cultural a través de la escritura. He puesto algunos ejemplos de la antigüedad. La primera paradoja, la verdad, la censura como defensa de la verdad. Y vamos a textos que conocemos, y si no conocemos la Biblia, al menos puede que conozcamos las películas, como todas las películas bíblicas, Moisés, etcétera, etcétera. Los pueblos hemos transitado, las civilizaciones, las culturas, desde formas de transmisión oral durante milenios hasta la actualidad, hasta que la escritura se fue imponiendo. Ese tránsito entre cultura oral y cultura escrita es un cambio, como les he dicho, de la transmisión cultural. Consideramos que la verdad está en la palabra, en la transmisión oral. ¿Consideramos? Ahora veremos lo que dice Sócrates. Sócrates no está muy de acuerdo con que la escritura sea la verdad. Bien, vamos a lo que ocurrió con Moisés en el Éxodo. Todos conocemos lo de las tablas de la ley, que se sube al monte Sinaí y bueno, pues hay un episodio de violencia en el cual Moisés tiene que imponer la ley de Dios que le ha dado Dios por escrito. Amigos, ¿cómo explicar eso a los hebreos que durante milenios su religión y su cultura se ha transmitido de manera oral, que no tienen textos escritos y que consideran que la verdad está en la transmisión oral de los textos autorizada por un control colectivo que es el de los mayores? A nosotros nos empezará a sonar algunos de estos mecanismos. Los mayores son los que garantizan lo que era la verdad. Todavía en algunos ámbitos rurales eso se mantiene. Pues imaginaros, recordad lo que ocurre en el Génesis, Moisés sube, en el Éxodo, Moisés sube al monte Sinaí, que no sabemos si es un monte o un volcán, y va acompañado. Va acompañado de los ancianos y va acompañado de su discípulo o ayudante Josué. Los ancianos inician la ascensión, ven aquellos rayos, truenos, lava, chispas, no sabemos exactamente qué pasaba allí en la cima, y tienen miedo. Y los ancianos dicen, sube tú, sube tú. Bueno, Moisés y Josué siguen subiendo. Josué es más joven y a mitad de camino dice, uff, jefe, siga usted para arriba, que yo también me quedo aquí esperándole. Y Moisés sube solo. Sube solo y según el Génesis, según el Éxodo, le dan las tablas de la ley, escrita con dedo de Dios, y baja. No ha habido ningún testigo. ¿Dónde está el control colectivo de la transmisión oral de los hebreos? Dios nunca ha escrito. Y piénselo incluso en Jesucristo. Jesucristo no escribió los evangelios. Él solo hablaba como hijo de Dios. Solo hay un episodio en que con el dedo escribe en la arena, igual que Yahvé. Cuando Moisés baja y quiere imponer esos mandamientos, se produce un episodio de violencia. Los hebreos se niegan a aceptar algo que un Moisés criado por egipcios les dice que es ahora su religión porque Yahvé se lo ha dicho en la cima del monte. Los levitas masacran a los que se oponen, por eso luego son los sacerdotes en la estructura tribal y religiosa de los hebreos, y la ley de Dios se va a imponer por escrito. La ley de Dios por escrito en los hebreos es solo el episodio de las tablas de la ley. Moisés, saben ustedes que la rompen, ve que está adorando al becerro, esto no puede ser, rompe las tablas y luego tiene que volver. Pero Dios le encomienda otra cosa, que escriba todas las leyes de nuevo.
Y como ustedes lo podemos relacionar ya con otra película, habrán visto En busca del arca perdida. En busca del arca perdida. Claro, los hebreos no saben escribir. Moisés sí sabe escribir. Moisés dice que recibe la ley por inspiración divina, mientras están deambulando por el desierto. ¿Y cómo podemos fiarnos de que lo que estás poniendo por escrito es la verdad? ¿O te lo estás inventando? ¿O si se pone por escrito es posible manipularlo? Habrán ustedes oído hablar, la película lo pone, que esos escritos de Moisés se guardaban en un arca que tiene un tabú, que no se podía tocar. En la película de Indiana Jones, pues hay una, hay una interpretación hollywoodense. Pero en la Biblia lo que nos están hablando es de un tabú. La escritura se mete en un arca, se cierra y solo se abre el arca una vez al año para que sea leída por todos. Control colectivo, no sabemos leer, pero léenosla, a ver si ha cambiado de un año a otro. Que no nos fiamos del texto escrito, no nos fiamos del texto escrito. Y eso se convierte en la Biblia en un tabú. Si tocas el arca, te mueres. Eso en el Antiguo Testamento se recoge. Es un tabú para proteger la escritura de la manipulación posterior. Para los hebreos, la escritura inicialmente no tenía por qué ser la verdad frente a la palabra. El caso de Moisés puede que parezca que tiene poca relación con lo que estamos hablando, pero vamos ahora con un caso posterior que seguro que también les suena mucho. Se ha hablado de Sócrates, se ha hablado de Platón. La cultura griega transitó de una cultura oral a una cultura escrita con posterioridad a lo que hicieron los hebreos. Pero en torno al siglo III, IV, V, ya antecediendo a la época de Pericles, los griegos se dedican al comercio por todo el Mediterráneo y el comercio requiere cuentas y requiere cartas y requiere correspondencia y requiere manejar la escritura, que copian a los fenicios directamente. La escritura se extiende en la cultura griega, por una razón comercial, pero poco a poco la escritura también se va convirtiendo en un texto, en textos literarios, en formas de difusión, de transmisión y de conservación de la cultura griega. ¿Y qué dice Sócrates? Que como ustedes bien saben, nunca escribió, porque despreciaba la escritura. Todo lo que sabemos del pensamiento de Sócrates es porque Platón, su discípulo, lo trasladó en sus diálogos. Pues para ir resumiendo, lo que dice Sócrates es que la palabra tenía un poder malvado. El filósofo advertía sobre el poder malvado de la escritura. La escritura era mala y la escritura llevaría al olvido. Esto nos sorprende, porque nosotros decimos, las palabras se las lleva el viento. Lo escrito permanece. Para poblaciones en las que la cultura oral había sido lo fundamental durante milenios, la palabra era la verdad. Y si se modificaba esa verdad, había un consenso y un control colectivo, primero de los mayores y luego del conjunto. Todos sabemos lo que decía la leyenda, todos sabemos lo que decía la ley. Y Sócrates dice, ya, pero si lo ponemos por escrito, ¿quién nos garantiza que en el futuro no vendrá alguien y lo manipulará? Mientras haya un control colectivo, todos sabemos lo que ponía. Cuando ese papel se meta en un... y ya nadie se acuerde de lo que ponía, entonces tendremos un problema. La escritura puede ser manipulada. La palabra, en opinión de Sócrates, era menos manipulable si había esas formas de control colectivo oral durante siglos. La palabra puede llevar a la escritura, puede llevar a la mentira, puede ser manipulada y por lo tanto no puede representar la verdad. También decía otras cosas que tienen sentido para alguien que está transitando entre una cultura oral y una cultura escrita. Yo a un libro no le puedo preguntar. Eso Sócrates le llamaba mucho la atención. Un sistema de dialéctica, al maestro se le pregunta y el discípulo recibe información, y etcétera, etcétera. A un libro, ¿cómo le pregunto? Platón lo resuelve. Es que toda su filosofía la escribe en forma de diálogos.
trata de reflejar por escrito lo que había sido el sistema dialéctico y supone que va a haber unas preguntas y esas preguntas las traslada al texto escrito. La escritura malvada. Los libros pueden llevar a la mentira, no a la verdad. Ya tenemos la base de la censura. Censuramos porque los libros, eso que está ahí es escandaloso, eso que está en ese libro es mentira, ese libro va contra Dios, va contra la religión y va contra la sociedad. Bueno, claro, es que los hebreos, es que los griegos ya nos están diciendo por qué, por esa preponderancia que daban a la palabra frente a la escritura. Y aquí lleva Platón, que como ya he dicho, escribe esos diálogos para poder compensar esa falta de comunicación que parece ser que tienen los libros con los lectores de la época, pero Platón va más allá. Nuestro amigo Platón es el primero que dice: los poetas escriben textos escandalosos. Los poetas están pervirtiendo a la juventud. Los poetas hay que censurarlos. Y con todo su conocimiento filosófico, es, sin embargo, el que por defender la verdad, defender la sociedad y defender la virtud, no por una cuestión religiosa, sino filosófica, es el primero que en sus textos dice: debemos supervisar a los forjadores de mitos y admitirlos cuando estén bien hechos y rechazarlos en caso contrario. Y solicita que en Atenas haya una oficina que se dedique a censurar a esos malos poetas o a esos poetas que pervierten los textos o las ideas originales para que sean expulsados de la ciudad de Atenas. ¡Ay! ¿Quién iba a decirnos que Platón es el primer censor? Siempre pensamos que los censores tienen que ser gente inculta, puede serlo, evidentemente, pero la censura tiene muchos recovecos, muchas paradojas. Esta defensa de la censura, que aparece en Platón y que podemos ya encontrarla adelantada en Sócrates con ese desprecio hacia la escritura, hacia el texto escrito, pasa de la cultura grecolatina a la cultura cristiana a través de San Pablo y las epístolas, el episodio en el que él quema los libros de magia en Éfeso. Y después la Iglesia Católica va a tener pues, más ejemplos a lo largo de la historia. El emperador Constantino quemando los libros arrianos, en este caso ya es una cuestión de herejía religiosa. Y la iconografía también nos recuerda otros episodios medievales. Ya en el siglo XIII, Santo Domingo, pues también quemando los libros de los arrianos de los albigenses en la cruzada contra los albigenses en el sur de Francia. Esa quema de libros, de los cuales los libros de los albigenses, de los cátaros, se queman y el libro que es bueno, el católico, pues ese se eleva. La geografía así nos lo cuenta. Y tienen ustedes el libro volando, el libro bueno. Libros malos se queman, los libros buenos se pierden. Otro ejemplo de la prueba de fuego de Santo Domingo con el libro volando. La iconografía medieval y moderna, si ustedes la analizan, se darán cuenta de que la quema y destrucción de libros nunca es visto de una forma negativa. La iconografía siempre lo plantea como un proceso depurativo. Los malos libros merecen ser quemados. Es decir, la censura no la suele hacer una minoría. No la suele, bueno, puede imponerlo en la minoría, pero hay un consenso colectivo que hace que pensemos que esos libros son malos y que por lo tanto merecen ser quemados porque no coinciden con nuestra ideología, con nuestra religión, etcétera, etcétera, etcétera. No son muchas veces procesos de imposición, sino que son procesos de consenso en el que se considera que eso es lo correcto. En el caso de la cultura. Y bueno, luego ya llegamos al siglo XV, fines del siglo XV y el siglo XVI, donde se establece ya el Santo Oficio en España, luego en Roma, etcétera, etcétera. Y naturalmente estos inquisidores de la época moderna, ¿cuál es su referente? ¿Es Platón? No tanto.
Claro, su Platón es San Pablo y la quema de libros en Éfeso, que es el emblema que escogen, por ejemplo, los inquisidores del Santo Oficio en Roma. Hemos visto una serie de argumentos en favor de la censura, por los problemas de la transmisión oral a la escritura. Hemos visto que no todos los censores tienen por qué ser personas incultas, y esto lo podemos ver en otros personajes. Los libros no son solo malos por su contenido, que puede ser herético o puede ser mentira, en opinión de otros. Los libros, curiosamente, también pueden ser malos por su abundancia. Los libros son malos por su abundancia. Y esto que parece que lo digo ahora sí, eh, piénsenlo ustedes. ¿No estamos en una época en que nos quejamos constantemente de que la sobreabundancia de información nos impide saber la verdad? Claro, es que no, es que lo vivimos hoy. No voy a decir la escritora, pero hace 3 años, una escritora en su columna del Dominical, correspondiente al periódico, defendió que se publicaban libros de baja calidad, de mala calidad, y que esos libros no tenían que publicarse. Ella lo hacía con toda su buena voluntad, por eso no digo el nombre, pero lo que está usted haciendo es censura, señora. ¿Por qué hay libros de buena calidad y libros de mala calidad? ¿Por qué lo decide usted? ¿Por qué considera que las editoriales no deberían publicarlo y no es consciente de que es censura? Claro, se lo estamos pidiendo a personas de la antigüedad, de la Edad Media, etcétera, y no somos conscientes de que también nosotros, en otra cultura, acabamos cayendo en los mismos vicios. Bueno, pues lo que escribía esta escritora ya ya lo encontramos en la antigüedad. Lucio Anneo Séneca, cuando él escribe un texto para uno de sus sobrinos, recomendarle cómo debe de estudiar, cómo debe formarse en Roma, le dice, y no tengas muchos libros, ten pocos libros, pero buenos. Y entonces le pone el ejemplo contrario. La Biblioteca de Alejandría, ese monumento a la vanidad de los Ptolomeos. ¿Cómo tenemos hoy nosotros concebida la Biblioteca de Alejandría? Hipatia, película Ágora, ahí estaba todo el conocimiento. Y como se quemó por por las luchas religiosas que había en Alejandría, pues hemos perdido todo ese conocimiento. Y una persona como Séneca, mucho más cercana en el tiempo, despreciaba la Biblioteca de Alejandría como un monumento de vanidad. Muchos libros, sí, pero no es la garantía de que lo que hubiera allí es la verdad. Lo que dice Séneca, pues bueno, llegamos a la Edad Media. Durante la Edad Media, como saben ustedes, la alfabetización en Europa se redujo notabilísimamente, solo se leía prácticamente en los monasterios o en la población eclesiástica. Hay una crisis de alfabetización brutal con respecto al Imperio Romano, donde hasta los esclavos sabían leer y escribir. Pero a partir del siglo XIII, siglo XIV, la alfabetización en Europa se va recuperando, se mejora la producción de libros, las universidades, y hay más abundancia de libros para satisfacer a un público lector más amplio, que ya no es solo el monje o el clérigo, es el estudiante universitario de medicina, de derecho y los primeros humanistas. Primer humanista, Francesco Petrarca. Petrarca es como Platón, por así decirlo. Nadie pondría en duda la alta calidad intelectual y cultural de Petrarca, que es casi con Boccaccio, el fundador del humanismo renacentista europeo. Pero Petrarca empieza a ver que hay muchos libros, que la gente lee muchos libros. Y claro que los libros se abaratan, porque ya no se escriben sobre pergaminos, se escriben sobre papel. Y entonces, ¿qué nos dice Petrarca? Pues Petrarca, en su Remedis Utrisque Fortunae de 1336, dice, los libros han hecho sabios a unos y locos a otros que tomaron más de ellos lo que podían digerir. A nuestra mente como a nuestro estómago le hace más daño la hartura que el hambre, y el uso de libros, igual que con la comida, se debe limitar a las necesidades de nuestra comprensión. Hay demasiados libros. Claro, esto lo dice en una época que todavía en Europa no ha llegado la imprenta. Pero ¿qué ocurre cuando llega la imprenta? El gran beneficio que solemos atribuir a la imprenta es el de la multiplicación de ejemplares y, por lo tanto, de una mayor difusión del conocimiento. Estamos muy contentos. Hemos difundido el conocimiento al máximo. Los libros se abaratan más.
A algunos eso no les gustó, que hubiera demasiado conocimiento y un conocimiento sin control. Cuando la minoría tiene el control, claro, Petrarca era de una minoría intelectual. Yo soy la verdad, yo depuro las fuentes, yo controlo los contenidos, van para una élite. Esa es la verdad. Y ahora de repente empieza a escribir gente que no conozco de nada, que piensa contrario a lo mismo. Eso te daña el estómago y te vuelve loco. Más o menos lo que dice Petrarca. Pues cuando llega a la imprenta, pues entonces es todavía mucho más. Tenemos este ejemplo que no es precisamente el más depurado, pero luego vamos a ir a ejemplos más depurados. Venecia es una de ya en el siglo XV, a fines del siglo XV, Venecia es uno de los grandes centros productores de libros. Y en Venecia, al Senado de Venecia, este señor, Filippo da Strata, un benedictino que es un copista, escribe un memorándum al Senado para que se prohíba la producción de libros en Venecia. Esos libros son malos, esos libros llevan al escándalo. Y claro, realmente lo que dice Strata es que Strata era un copista y le han quitado el negocio. Está defendiendo gremialmente su negocio de copia manual de libros. Y nos dice, la escritura en efecto, que nos reporta oro, debería ser respetada y tenida por más noble que todos los bienes, a menos que haya sufrido la degradación en el burdel de la imprenta. Para él, los libros eran, él lo llama meretriz, nosotros en español tenemos una palabra más clara y efectiva sobre lo que es una meretriz. Los libros impresos son, entre comillas, putas para este hombre. Es verdad que podemos pensar que este no es precisamente Platón. Este no es Platón. Pero, ¿qué pensaban el resto? Pues el resto pensaba como Petrarca. Sebastian Brand, que es un humanista, que algunos de ustedes lo conocerán o lo habrán leído por su Stultifera Navis, su nave de los locos, publicada a fines del siglo XV, en 1494, critica, a través de este grabado y de este texto, la inutilidad de los libros. Quien va en ese barco tiene muchos libros, pero realmente no por tener libros, muchos, uno es más sabio. Y este es el ejemplo que Sebastian Brand critica. El rey Ptolomeo, sigue a Séneca, se procuró todos los libros del mundo y consideró esto un gran tesoro, mas no encontró la doctrina verdadera ni pudo instruirse con ella. Si despreciamos al libro por su abundancia, ¿por qué no lo vamos a censurar? Si ya esa misma idea de desprecio al libro es una idea de censura. ¿Y quién mejor expresó el rechazo a estos cambios? Pues este señor que tenemos aquí, Johannes Tritemius, Johannes von Tritgen, Tritemius en latín, que era un cerebrito de la época, un erudito espectacular, que en 1494 escribió un libro que se llamaba De Laude Scriptorium Manualium, en elogio de la escritura manual. Y aquí, aunque Tritemius nos parece que está muy lejos, Tritemius no está tan lejos. Tritemius, yo empleo su nombre para hablar del síndrome de Tritemius, es decir, el rechazo que tenemos a los cambios en la transmisión de la cultura. Y ahora usted me dirá, pues yo tengo síndrome de Tritemius, y otros me dirán, yo no tengo síndrome de Tritemius. Lo vamos a enlazar con la actualidad. En 1494 la imprenta ya está magníficamente extendida. Entonces, ¿por qué Tritemius hace un elogio de la escritura manual en frente de la escritura impresa, de la lectura con libros impresos? Pues a estos monjes, porque los escribe para unos monjes alemanes, les dice, seguid copiando los libros a mano. ¿Y por qué tenemos que seguir copiando los libros a mano? Primero, porque los libros impresos huelen mal. Dice, ¿cómo los libros impresos huelen mal? Claro, se refiere a que los tipos, las imprentas, olían mal porque usaban lejía y trementina para limpiar los tipos móviles. Entonces, una imprenta de lejos olía a lejía y trementina, olían mal. Bien, vale. Pero vamos a lo fundamental. Lo que dice Tritemius es que si tú copias un texto a mano, lo vas a recordar y memorizar mejor. Que si te lo dan impreso y no has hecho un trabajo mental de su copia y escritura. Él defiende que la transmisión, el conocimiento, se basa más en que tú copies los propios textos, copies a mano, ustedes no están copiando nada, o que te lo den por escrito, te lo den ya impreso. Y ahora voy a ustedes a lo que es la memoria. ¿Memorizamos ahora tanto como antes?
No memorizamos ahora tanto como antes. Ahí está, el ejemplo perfecto, el de la agenda telefónica. Si yo ya tengo el teléfono grabado, ¿por qué voy a memorizarlo? Yo me sé todavía el teléfono de casa de mis padres en la Gran Vía. 541-8591-91 delante. Me preguntan ustedes ahora el teléfono de mi mujer. Me preguntan el de Marisol. Pues hay menos tiempo. Hay menos tiempo. Hay menos tiempo para que lo memorice. No tengo necesidad de memorizarlo. Entonces, Tritemius tiene razón. Y ahora un poquito más. Vamos a enlazarlo a otro ejemplo. El leer en libros en formato digital o la enseñanza en formato digital o formato electrónico. Tritemius dice, si no lo escribís vosotros, vais a aprender peor. ¿Qué nos dicen los pedagogos en la actualidad? Por el abuso de aparatitos electrónicos que se usan en los colegios, que los sistemas de aprendizaje han sido modificados, que tenemos una memoria más corta y nuestros hijos están teniendo una memoria más corta porque ya está en la pantalla. Ya está en la pantalla. Claro, Tritemius esto lo ve para el libro impreso. Nosotros lo estamos viendo en el tránsito del libro impreso al libro electrónico. Tritemius va a superar su síndrome. Ese rechazo al libro impreso también se lo voy a plantear a cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes no han estado diciendo, yo es que prefiero leer en papel? Yo no quiero leer en pantalla. Es que a mí en pantalla no me gusta leer. Esto se suele relacionar con gente de más edad, frente a gente joven. Se suele relacionar con eso. Sin embargo, yo quiero decirles que los ebook, yo cuando los vi en Madrid hace 15 años por primera vez, no lo leían chavalines de 20 años, te decía por el precio. Lo leían gente de mucha más edad, por motivos que sea. O sea, que no es un motivo generacional en sí. El síndrome de Tritemius no tiene que ver con la edad, ¿eh? Tiene que ver con otras paradojas de nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra afición a la lectura. Vamos a la segunda paradoja. Ya hemos acabado con la primera, vamos ahora con la segunda. Prohibir libros y estimular al mismo tiempo su circulación. Esto ocurrió en toda Europa, pero lo vamos a centrar en el caso castellano-español del siglo XV, del siglo XVI. ¿Quiénes instalan en España el Santo Oficio, el famoso Tribunal del Santo Oficio? Lo hacen los Reyes Católicos. Lo hacen los Reyes Católicos no tanto por controlar el libro, lo hacen los Reyes Católicos para controlar a los conversos judíos. Esa es la principal función del Santo Oficio en época de los Reyes Católicos. Que los libros judíos los persigue la Inquisición, evidentemente. Si tú tenías libros judíos o en hebreo, pues era evidente que aunque te hubieras convertido al cristianismo, algo pasa. Porque sigues leyendo libros de la religión antigua. Entonces ahí había una derivada. Pero en realidad los Reyes Católicos son conocidos por su gran protección a los impresores. Son ellos los que traen a los primeros impresores. En 1473 está Juan París y ya se queda, es el momento del cambio de reinado de Enrique IV a Isabel, pero sobre todo los Reyes Católicos hacen toda una legislación para garantizar la protección regia y eclesiástica, así como beneficios fiscales. Quieren que los impresores vengan a Castilla, vengan a Aragón y que produzcan libros, libros con una idea instrumental. Quieren libros para difundir toda la legislación que ellos están haciendo, toda la fundamentación del Estado autoritario se basa en un proceso legislativo. Para que ese proceso legislativo surta efecto, necesitan no que se copien a mano las pragmáticas, ni las leyes de Toro, ni lo demás, necesita que se difundan por medio del libro impreso. Los Reyes Católicos tienen también otro problema que es de legitimidad. Hemos decidido que Juana la Beltraneja no era hija de Enrique IV, pero eso se decidió en una guerra civil y pasó el trono a Isabel. Pero en principio la hija era Juana, ¿no? Ese problema de legitimidad que llevó a una guerra de sucesión, como ustedes saben, los Reyes Católicos siempre lo tienen en cuenta. Y por lo tanto usan el libro impreso como un elemento de legitimación y de propaganda de su gobierno y de sus hechos, que afortunadamente, desde el punto de vista político y militar, fueron victoriosos. Por lo tanto, la propaganda iba sola, pero ellos se dedican a que todo eso, relaciones de sucesos, se difunda por medio del libro impreso. Esta protección al libro por parte de los Reyes Católicos hace que prácticamente en toda la península haya imprentas.
en casi todas las ciudades hay imprenta. Es decir, tenemos Inquisición, tenemos una censura limitada a los judíos, pero hay muchísima producción impresa. Hasta 1502. La primera legislación en España sobre censura la establecen los Reyes Católicos en 1502, la pragmática de 1502. Pero no es una censura de carácter religioso. 1502 es mal año. Bueno, lleva siendo mal año varios. Desde que en 1497 murió el príncipe Don Juan. Y después murió la hija, que estaba esperando su esposa. Y después murió de parto la siguiente heredera, la princesa Isabel. Y después el niño, Miguel David, murió en Granada en el año 1500, lo cual lleva a que se instalen en el trono de España Juana y Felipe el Hermoso de Habsburgo, de Austria, se instale una dinastía extranjera. Eso provoca en la mentalidad providencialista de la época una conmoción. Es decir, ¿qué estamos haciendo mal para que Dios nos castigue? Que Dios nos castigue. Y la pragmática de 1502 se plantea que hay que controlar los libros que llevan a escándalo. No escándalo religioso, sino otro tipo de escándalo. Aplican un concepto de moralidad pública bajo el prisma de la esciencia defenda, es decir, la defensa de la verdad. Siempre la censura pretende defender la verdad, y aquí lo encontramos. Ese trasfondo político es el que les acabo de comentar. Tenemos este problema sucesorio y aquí usted también ha dicho algo. Claro, 1502, 1500, nos encontramos, todos los cambios así casi de milenio nos provocan el milenarismo famoso y en torno a 1500 se difunde por toda Europa y en España con más razón la idea de que el fin del mundo, de que el anticristo está a punto de llegar. Y empiezan a difundirse libros como este que tienen ustedes impreso en Burgos, pero que es una edición española, pero que es una traducción de otros libros que se están publicando en Francia, en Alemania, advirtiendo de que el anticristo está cerca. Este milenarismo, esta idea de que llega en el fin del mundo, de que Dios ha dejado de proteger a la corona, todo eso se difunde a través de estos libros escandalosos. Y los reyes católicos se dan cuenta de que hay un problema y hay que proceder a la censura. Por eso surge la pragmática de 1502. Al mismo tiempo, hay un problema de censura política. Hasta ahora, los libros impresos han sido un instrumento de legitimidad de mi poder, el de los reyes católicos. Pero Maximiliano, el consuegro, está haciendo labor de zapa para colocar a su hijo y a su dinastía en Castilla y en Aragón, aunque en Aragón dice, porque Fernando Católico yo no me he muerto, ¿no? Entonces aquí todavía no van a llegar los Habsburgo. Entonces la pragmática de 1502 también establece la censura de los libros que vengan de fuera, por si son libros que Maximiliano o Felipe el Hermoso están introduciendo para legitimar el cambio de dinastía. Esto que se produce en España también se produce en el conjunto de la Europa católica, todavía no ha llegado Lutero, estamos a 2 años de que llegue Lutero, y en 1515, en el concilio de Letrán, la Iglesia católica deja de proteger a los impresores por la abundancia de libros. La Iglesia, igual que las monarquías, han defendido a los impresores porque servían para difundir la verdad eclesiástica, imprimir libros litúrgicos mejor y más barato. Gutenberg lo primero que empieza a imprimir es, bueno, la Biblia es el libro, efectivamente, pero lo primero que empieza a imprimir son bulas de indulgencias. La Iglesia, las bulas de indulgencia, eso es mucho dinero. Han protegido a los impresores, pero claro, en 1515 los impresores ya no son controlables. Y como no son controlables, la Iglesia Católica empieza a pensar que hay que establecer un sistema de censura de los libros para evitar los repetidos escándalos contra la verdad. Todavía no ha llegado Lutero. Por tanto, es la idea de la verdad que ya en este mare magnum de libros y de autores, nadie sabe cuál es la verdad y la Iglesia tiene la función de defender una verdad que considera la suya y que socialmente todos también consideraban como tal. En esta protección de esta paradoja entre censura y protección a los impresores, pues el cardenal Cisneros es sucesor, entre comillas, en el gobierno de Isabel y de Fernando en Castilla, es un ejemplo perfecto de protección del libro. Cisneros es el inquisidor general.
es el inquisidor general, pero es un inquisidor general que establece todo un sistema de protección del libro, de los impresores, a través del sistema de privilegio estanco. Y es también el cardenal Cisneros el que promueve la edición de la Biblia Políglota Complutense. El inquisidor, al mismo tiempo, está protegiendo el negocio de los impresores, de determinados impresores que están dispuestos a aceptar estos privilegios estancos para publicar los libros que yo, Cisneros, promuevo. La censura a veces tiene estos sistemas, también de promuevo unos impresores y a otros no tanto. Tu negocio te lo garantizo, a otro no se lo garantizo. Y es también el editor de la Biblia Políglota Complutense, que es una maravilla desde el punto de vista tipográfico y desde el punto de vista exegético del texto bíblico. Algo que no tenía que haberse producido en España ni en Alcalá de Henares, que no era un centro importante ni universitario. Llevábamos 15 años de universidad, ni era un gran centro de humanismo ni de imprenta. Y en la Iglesia Católica Europea también encontramos el mismo fenómeno. Si no podemos controlar ya en los impresores, lo que vamos a hacer es privilegiar a determinados impresores para que sirvan de instrumento para nuestra verdad. En el caso de Roma, del Santo Oficio, lo que hacen los papas, ya después del Concilio de Trento, hacia 1565, es traerse a Roma al nieto de Aldo Manuccio. Aldo Manuccio, las ediciones aldinas, el gran impresor veneciano de fines del XV y principios del XVI. Su hijo sigue imprimiendo en Venecia, la fama de sus ediciones sigue siendo muy grande en toda Europa. Pues en 1565 el nieto acepta la invitación del Papa, le paga todo para trasladar su prensa a Roma, la imprenta del Popolo Romano, que es la imprenta de los pontífices. Pontífices inquisidores, pontífices que están en censura y destrucción de los libros luteranos, pero pontífices que al mismo tiempo promueven los libros impresos. Bueno, aquí tenía algunas diapositivas sobre los ejemplos de la censura política, pero ¿cómo vamos de tiempo, Marisol? Yo. Bravolín, pues entonces vamos a ir mucho más. Bueno, pues voy a abreviar un poco porque hay una serie de diapositivas. Por ejemplo, en época de Carlos V, por resumir, a Carlos V la herejía protestante en España no le interesa tanto. Es decir, ellos piensan, la Inquisición piensa que como eso es cosa de Alemania, que aquí en España esto no va a aprender. Lo que le interesa sobre todo a Carlos V y a la Inquisición y a él mismo es la censura de carácter político. Porque si los reyes católicos tenían un problema de legitimidad, pues Carlos V también lo tenía bien gordo, porque ¿quién era la reina? Perdón, ¿quién era el gobernante? ¿La reina o él? Carlos V dio un golpe de Estado. Que mi madre está loca, que mi madre está loca, y dio un golpe de Estado y se coronó rey junto con su madre. Pero eso en la legislación castellana no estaba. Eso no estaba. La reina está viva. Vamos, vive hasta 1555 y Carlos V se muere en 1558. Fíjese si estuvo viva en Tordesillas. Entonces, a Carlos V le preocupa mucho la legitimidad política y el uso que de la imprenta se puede hacer frente a sus derechos al gobierno. Y eso ocurre claramente con los comuneros. Los comuneros de Castilla han aprendido muy bien que los reyes católicos han usado la imprenta para legitimarse. Y los comuneros se ponen a imprimir sus capítulos, sus decisiones, sus, entre comillas, leyes. Y eso sí que les preocupa mucho, la difusión impresa de los libros de los comuneros, bueno, libros, pragmáticas, coplas en favor de los comuneros entre 1520 y 1521. Por ejemplo, esta carta apócrifa que supuestamente el almirante de Castilla había escrito a Sevilla, pues todo este tipo de noticias falsas, pues esto es lo que se censuraba en estos años. ¿Qué hace Carlos V a partir de 1547? Pues se preocupa también mucho por la difusión de su legado, de su historia. Y un tema que le preocupa mucho es cómo llegan a Castilla sus victorias o sus derrotas frente a los protestantes en Alemania o en Francia. Y un tema mucho más sorprendente es lo que le preocupa, cómo se está contando su labor en América. Eso le preocupa muchísimo más por cuestiones morales y cuestiones políticas. Y se establece una censura más política que inquisitorial. Aquí la Inquisición no se mete. Siempre pensamos que la Inquisición, la Inquisición, la Inquisición. No, no, no es la Inquisición. Es el Consejo Real el que está censurando estos libros. No hay herejía en ellos, no hay herejía en ellos. Y para realizar esa censura, que no es una censura inquisitorial, Carlos V decide que haya
alguien con el título de protohistoriador, entre comillas, que controle todo lo que se escribe de crónicas sobre el reinado de Carlos V. Y ese personaje es el que tienen ustedes en pantalla, Luis de Ávila y Zúñiga. Luis de Ávila y Zúñiga, poeta, bibliófilo, marqués de Mirabel. Es decir, estamos, no voy a decir que sea del nivel de Platón, pero un personaje culto, y que es capaz de combinar cultura y política para censurar desde la corte que determinados libros o determinados textos en los libros no dañen la reputación de Carlos V, que siempre se relaciona con la verdad. Con la verdad. ¿Qué verdad es la que Luis de Ávila quiere controlar? Pues, por ejemplo, cuando se entera que Giovio, un cronista italiano, está escribiendo una historia de Carlos V que ha empezado con la historia de la campaña de Túnez, pide a Giovio que le dé el manuscrito, que se lo va a revisar para mejorarlo. Cuando lo lee, dice, esto de Giovio no nos deja a los españoles ni al emperador, aquí hay cosas que son falsas. Hay que cambiarlo, Giovio. Pero Giovio está fuera del control de Carlos V y Giovio va a escribir como él considera, un punto de vista muy italiano y naturalmente muy crítico con lo que hacen los españoles en Italia. Es un sistema de censura política. Otro sistema de censura política, la contra Juan Ginés de Sepúlveda, la licitud de la conquista de las Indias. Fray Bartolomé de las Casas dice que no es lícito, que se está tratando muy mal a los indios, etcétera, etcétera. Y en cambio Juan Ginés de Sepúlveda, basándose otro cerebrín de la época, latinista, helenista, filósofo neoaristotélico, formado en Italia, humanista, preceptor de Felipe II, dice que la conquista de las Indias es lícita y la esclavitud de los indios también. ¿Qué ocurre? Pues que él piensa que quién va a ser las casas. Si yo soy cronista del emperador, si yo soy preceptor de su hijo, si yo vengo con todos los títulos de Bolonia y de tal y de cual, Pascual, ni Carlos V ni Felipe II le dan la razón. El libro de Bartolomé de las Casas sí se publica, a pesar de que lo mal que pone a los españoles, no hay censura religiosa, no hay censura política, tiene el poder, tiene el apoyo del poder, sorprendentemente, y Juan Ginés de Sepúlveda le niegan que publique su libro en España, su apología, y tiene que irse a Roma. Qué censura tan paradójica tenemos, sobre todo si 500 años después, 400, perdón, la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas es el fundamento de nuestra leyenda negra como país. Pues Carlos V y Felipe Príncipe lo autorizaron porque moralmente sí se consideraban concernidos. Ellos no previeron que luego ingleses, norteamericanos, calvinistas usaran este texto para fundamentar la leyenda negra. Al contrario, consideraban que ellos estaban resolviendo un problema y reconociendo un problema desde el punto de vista moral, social y político. Otra censura que se produce en Carlos V, estos ejemplares, que además es de un soriano, un cronista soriano, Francisco López de Gómara, que publica una historia de las Indias y de la conquista de México y luego un texto elogioso de España, como se llama Hispania Victris, lo contrario de Fray Bartolomé de las Casas. Claro que no estuvo nunca en América. Él aprovecha que Hernán Cortés vuelve, a Hernán Cortés le saca información y escribe estas dos obras elogiando en exceso a Cortés y disminuyendo el papel de Carlos V. Luis de Ávila y Zúñiga, los libros se imprimen y al poco de imprimirse, el Consejo de Indias dice, todos estos hay que recogerlos porque no ponen bien a Carlos V y elevan demasiado a Hernán Cortés en su labor. Por eso se censuraron. Tercera paradoja, la censura como un motor de producción cultural. Como estamos viendo, la censura entra dentro de un debate más intenso sobre la cultura, la creación de la cultura y la destrucción de esa cultura cuando consideramos que va en contra de la verdad o provoca escándalo. Si así fuera, la censura destruiría la cultura y, sin embargo, en el caso español,
pues tenemos a Miguel de Cervantes y a todos los autores del Siglo de Oro desmintiendo esa imagen. ¿Cómo es posible que tuviéramos esta magnífica creatividad literaria en España, en Castilla, durante los siglos XVI y XVII, cuando al mismo tiempo teníamos un aparato represor como era el Santo Oficio? Y es que la censura, como ya indiqué al inicio, genera unos procesos de creación cultural que se adaptan a ese entorno. Un entorno donde hay un consenso social. Miguel de Cervantes soslaya la censura, pero nunca la critica. Lope de Vega tampoco critica, es más, Lope de Vega y muchos de ellos son familiares del Santo Oficio. Fray Luis de León fue censor del Santo Oficio. El famoso proceso de Fray Luis de León, Salamanca, decíamos ayer, después de estar años procesado por el Santo Oficio. En los años anteriores había sido censor del Santo Oficio, el propio Fray Luis de León. Bueno, pues como ven ustedes, hay una serie de paradojas. Paradoja previa, si hemos hablado de Platón, censura literaria, ahora me voy a meter con censura literaria. ¿Quién crea la censura literaria? Claro, libros que crean escándalo, libros que crean escándalo. El primero que denuncia que hay libros de literatura que crean escándalo moral es Juan Luis Vives. Juan Luis Vives, ninguno de nosotros le tenemos conceptuado como una mentalidad inquisitorial, censor, perseguidor de otras ideas. ¿Y qué nos dice Juan Luis Vives? En su Instrucción de la Mujer Cristiana y en su De Disciplinis, critica la lectura que hace la sociedad de los libros de caballerías, de las historias de amores fingidos, de los cuentos, de las facecías jocosas, de la Celestina. Son libros amorales, son libros de ficción, no son libros de filosofía. Claro, le gustaría que todo fuera filosofía. Pero no toda la gente lee solamente filosofía. La literatura de entretenimiento es importante, pero para él la literatura de entretenimiento es un problema moral y pide que se prohíba. Y ciertamente, en algunos casos se produjo. Paradójicamente, no la Celestina. Siempre pensamos que la Celestina es un texto que debió de prohibir la Inquisición. La Celestina no se prohíbe hasta el siglo XVIII, cuando viene la mentalidad pacata de los ilustrados. Pero en el XVI, en el XVII, no se prohíbe la Celestina, porque la Celestina se considera que es un ejemplo moral. No hagas lo que hicieron los personajes de esta tragicomedia. Y la Celestina se sigue imprimiendo y se sigue leyendo sin casi ninguna intervención inquisitorial hasta el siglo XVIII. Estas críticas de Vives, ¿a quién nos recuerda? ¿Quién se vuelve loco por leer libros de caballerías? Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, Alonso Quijano. ¿Quién se vuelve loco? Alonso Quijano. Fijaros la creación literaria. No podríamos entender el Quijote sin entender la censura. Alonso Quijano, ¿por qué se vuelve loco? Porque lee libros de caballerías escandalosos. Vives, y si vamos un poquito más atrás, Platón, poetas. Claro, los poetas épicos que transformaban los mitos. Esa literatura de entretenimiento griega que luego Vives identifica también con la literatura de entretenimiento de su época y critican. Alonso Quijano se vuelve loco por leer libros de caballerías, pero ¿lee uno o lee muchos? Muchos. Lee muchos libros de caballerías. ¡Ay, la abundancia! Leer tantos libros de caballerías, tantos libros sin saber si lo que hay es verdad o es mentira. ¿Y qué hace Alonso Quijano? Como no sabe qué es la verdad y qué es la mentira, cree que lo que hay en los libros de caballerías es la verdad, cuando es todo ficción. Volvemos a nuestra época. Con tanta información que tenemos, ¿dónde está la verdad y dónde está la mentira? ¿Dónde está la desinformación? Casi podemos trasladar las mismas enseñanzas a nuestra época. Y claro, si me vuelvo loco, ¿qué hacen la familia y los vecinos de Alonso Quijano? Expurgar el famoso escrutinio de los libros, que es una crítica mordaz del sistema inquisitorial del Santo Oficio. El párroco, la sobrina, el ama, hacen rimero de los libros y los que pueden los queman en el patio, que es la escena que tiene aquí representada en la primera parte del Quijote, el Quijote, el donoso escrutinio, que es una parodia de la censura inquisitorial,
que sin embargo la Inquisición nunca censuró. No se sintió concernida. No estaban tirando libros de religión, estaban tirando libros de literatura. Que si este poeta, que si la Amadís era bueno, que si el Tristán también era... Tristán no, el ahí, se me ha ido, el valenciano. El Tirán Loblán es bueno, aunque hay pocos ejemplares ya. Hace una crítica literaria. Entonces el Santo Oficio dice, no, si nosotros crítica literaria no hacemos. Si los queman, pues... No se dio cuenta de que estaba haciendo una parodia. Y esta parodia incluye un episodio que la Inquisición sí tenía que haberse dado cuenta. Porque claro, la censura también provoca resistencias. Y en la España del siglo XVI fue muy habitual que la gente que tuviera libros prohibidos los emparedara. Eso ocurrió en Barcarrota, los famosos libros emparedados de Barcarrota. Un portugués que vivía allí cogió sus libros más peligrosos, entre ellos un Lazarillo de Tormes, y los emparedó en su casa. Y en el año 1992, haciendo obras, aparecieron allí metidos dentro de una pared envuelto en paja para protegerlos de la humedad. Es decir, se supone que este señor quería volver a por ellos, nunca volvió. Otro ejemplo que tenemos de libros emparedados es el de Constantino de la Fuente, el gran predicador de Carlos V que vivía en Sevilla y que la Inquisición detecta que están llegando libros luteranos y que uno de ellos es él el que los está recibiendo. Le procesan, es el gran caso de la Inquisición en 1558-1559 y durante mucho tiempo no encuentran dónde tienen los libros prohibidos. ¿Por qué? Porque se los había dejado a un amigo. Unos alguaciles de Sevilla fueron a la casa de ese amigo por otro tema, una denuncia de esto de los vecinos que hace ruido, que no sé qué, no sé cuánto. Y cuando la familia vio que los alguaciles llegaban a su casa, ahí directamente dijeron que los libros estaban ahí. Digo, no, sí, ¿qué libros? Si nosotros no venimos a por los libros. ¿Qué libros habla usted? Pues cometieron ese error. Y luego tenemos muchos libros moriscos que han aparecido emparedados a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Hemos encontrado libros emparedados escondidos por los moriscos entre el siglo XVI hasta su expulsión. Y en el Quijote, aquí viene usted Alonso Quijano. ¿Qué hace Alonso Quijano? La familia, como no consigue quemar todos los libros, para quitarle de raíz esa mala afición a la lectura, deciden tapiar la puerta de la biblioteca. Emparedan la biblioteca de Alonso Quijano. Cervantes, una vez más, está haciendo una parodia del problema inquisitorial y de censura de los libros. Y ahí tenemos a Alonso Quijano. ¿Dónde está mi biblioteca? Y dicen, no, ha venido un mago que se los ha llevado mágicamente y ha modificado la arquitectura del edificio. Y ya que sí que voy muy mal, Tengo que parar ya. me quedan 5 minutos. Menos. Menos, bueno, pues 4. Me dejan Dos, 4. doy dos. Me dejan 4. Felipe II, el demonio del mediodía. Magnífica biblioteca. Es el gran defensor de la Inquisición y en cambio tiene una magnífica biblioteca desde su infancia y juventud. En esos libros, ¿quién es el autor más destacado? Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam no era precisamente el amigo de los inquisidores, pero todavía estamos en 1540, 1547, donde Erasmo de Rotterdam todavía se le tolera, se le tolera. ¿Qué hacen los Calvete de Estrella que compran los libros? Pues sabe que está comprando libros sospechosos. ¿Qué hace Calvete de Estrella en Salamanca? Los camufla administrativamente. Dice que son libros impresos por Aldo. Pero cuando uno va al Escorial a buscar ese libro Polidoros Virgilio impreso por Aldo, Aldo nunca imprimió ningún Polidoros Virgilio en esa época. En realidad son libros impresos por... son autores herejes impresos por impresores de Suiza que también son herejes, pero Calvete se los compra al príncipe y burocráticamente los hace pasar por ediciones aldinas. De todos esos libros, ¿cuál era el más raro que tenía? El más sospechoso, el más sorprendente. Una Biblia en romance. La Biblia en romance está prohibida por la Iglesia y por la Inquisición desde el siglo XVI. Pero a Felipe II le compraron esta magnífica Biblia, le regalaron en 1543. Es una Biblia del siglo XV, escrita en el Antiguo Testamento sobre la versión de los rabinos hebreos. Y Felipe II tuvo este librito magnífico en su palacio del Alcázar durante años hasta su muerte, sin que aparezca en ningún inventario, sin que aparezca en ningún inventario. Ni siquiera cuando lo quiere llevar al Escorial, Felipe II se resiste. Porque claro, ¿qué va a pensar la gente de un libro que tiene su escudo y que es una Biblia en romance hecha por rabinos? ¿Qué van a pensar?
pues por razones de prestigio, decide que este libro nunca llegue a la biblioteca del Escorial. Hay una documentación donde se va contando todo el problema. Felipe II tiene más problemas que los propios bibliotecarios del Escorial, que tienen varias, muchas proceden de Isabel la Católica, y cuando muere Felipe II en 1598, su hijo Felipe III se encuentra en un arca que tiene su padre toda una colección de libros vedados, y entre ellos una Biblia en romance que está súper prohibida. El Viejo Testamento está en la biblioteca del Escorial. Está en la biblioteca del Escorial y hay copia digital en RBM Digital. Y ya para terminar, porque esta es prácticamente la última diapositiva, también a finales del reinado de Felipe II, Mariana escribe este tratado en latín defendiendo el tiranicidio. Y sin embargo, en la época de Felipe II y en el inicio del reinado de Felipe III, esta obra se publica sin ningún tipo de problema. Qué paradójico, que el tiranicidio pudiera ser defendido. Y ya para terminar, pues bueno, les animo a que tanteen por las paredes de sus casas. A lo mejor tienen alguna biblioteca emparedada, y si no tantean por las paredes de sus casas, tanteen sus mentalidades. Porque la censura más poderosa es la que no vemos. Muchas gracias.